Sí, señor, nos vamos al ICETEX porque allí hay una preocupación por 300.000 millones de pesos que debe girar el Ministerio de Hacienda a, al ICETEX justamente para que estos recursos que se han destinado para congelar esos intereses y esas deudas que tienen algunos colombianos con educativos, con el ICETEX, pues puedan seguir adelante, y si no se entregan esos 300.000 millones de pesos, tal como lo está pidiendo el ICETEX, pues podrían aumentar las tasas de interés para quienes han sido beneficiados con estos créditos educativos. Por eso desde la Procuraduría se está haciendo un llamado para que se adelante por lo menos una conciliación, para que el Ministerio desembolse los recursos o explique cuál es la razón por las cuales no se han entregado estos 300.000 millones de pesos al ICETEX. Nos acompaña el delegado para la Función Pública de la Procuraduría, él es Gabriel del Toro, quien nos va a explicar inicialmente en qué consiste esta petición que se está haciendo por parte del Ministerio Público al Ministerio de Hacienda. Procurador, bienvenido a Sigue la W. Ustedes ya le enviaron formalmente al Ministerio esta petición para que se entreguen estos 300.000 millones de pesos al ICETEX, y no sé si ya les dieron alguna respuesta por parte del Ministerio de Hacienda. No, buenas tardes, Mauricio, Juan Pablo, Paola, Andrea y toda la mesa de trabajo de Sigue la W. Muchas gracias por la invitación. Previo pues a absolver tu pregunta, quisiera simplemente comentarles que esta actuación está dentro de la misionalidad preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que busca anticiparse y evitar mediante los exhortos, la labor de la Procuraduría, que se materialicen riesgos en la gestión contractual y en defensa pues, de los estudiantes en el caso puntual del ICETEX. En este caso, pues efectivamente, como tú lo planteas, hemos recibido información frente al no cumplimiento a la fecha por parte del Ministerio de Hacienda de lo preceptuado en la Ley 2276 del 2022, específicamente en el artículo 97, que señala pues que todos los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas deben ser trasladadas al ICETEX a más tardar el 1 de enero del 2023. De manera que a la fecha el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las reuniones que hemos sostenido, no ha girado esos recursos que ascienden, lo puede comentar el presidente del ICETEX, que lo veo conectado, son más de 300.000 millones de pesos que a la fecha no se han girado, no hay una etapa de implementación y de giro de estos recursos, lo que genera alerta y preocupación para el ente de control frente a un posible incremento de las tasas de interés. Muchas gracias, procurador delegado para la Función Pública, Gabriel del Toro, y también tenemos a Mauricio Toro, director del ICETEX, Juan Pablo, quien nos va pues, a explicar qué ha pasado con esos 300.000 millones de pesos que no le ha girado el Ministerio de Hacienda y qué van a hacer, cuál va a ser la solución. Bienvenido, presidente de ICETEX, a Sigue la W. ¿Qué van a hacer ustedes si definitivamente estos 300.000 millones de pesos no llegan al ICETEX? Mauricio, un saludo muy especial a toda la audiencia, a la mesa de trabajo y al procurador delegado. Un abrazo, y pues tenemos una preocupación gigantesca. Nosotros cuando llegamos en el mes de octubre al ICETEX empezamos a ver ya en ese momento un incremento del IPC, del costo de vida, de la inflación, y todos los créditos del ICETEX están amarrados al IPC más unas tasas de interés. Cuando nosotros empezamos a ver que ese IPC que venía del 5,64 y venía incrementándose, pues nos generó una alarma frente a lo que podía impactar a los créditos de los jóvenes. Por eso decidimos buscar mecanismos de salida para poder compensar de alguna manera, reduciendo tasa, pues ese incremento de los créditos que se iba a dar. En ese momento, entonces, fuimos al Congreso de la República y logramos que el Congreso de la República nos asignara en la ley de presupuesto, que fue la que el procurador delegado acaba de mencionar, el saldo de las cuentas inactivas. ¿Qué son las cuentas inactivas? Se preguntarán muchos ciudadanos. Son todas las cuentas que están votadas en los bancos, que usualmente hacen parte de personas ya fallecidas. Esas cuentas quedan por ahí regadas, y lo que ha hecho la nación es recogerlas y llevarlas para darles, digamos, un valor social y mantenerlas allí protegidas, pero generándoles una rentabilidad. El ICETEX, pues hoy recibe esas cuentas a raíz de la aprobación de la ley de presupuesto, y le ordenan entonces a la Dirección de Crédito Público de Hacienda a que traslade esos saldos que han acumulado durante los últimos 20 años
que asciende a 300.000 millones de pesos o más al ICETEX, para que nosotros con ese dinero podamos lograr eficiencias y así cumplir ese objetivo que propusimos de reducir las tasas del ICETEX del 7 y del 9 y del 12% al 2 y al 3% más IPC, para evitar el crecimiento desaforado de los créditos de miles de jóvenes en este momento. Desafortunadamente, pues ya estamos en el mes de marzo, y no hemos recibido los recursos y eso nos va dejando sin gasolina para poder mantener ese subsidio de tasa que hoy le ha permitido a muchos jóvenes no ver el incremento desmedido de sus créditos, que aún así con este esfuerzo han visto crecerlo. Entonces esa es la preocupación que tenemos. Pero venga, hay una fecha límite, digamos, si se acaba abril, estamos a 11 de abril, esto está avanzando rapidísimo, se acaba abril y no han llegado los recursos, a usted le toca ya empezar a decir, mire, yo no puedo sostener esto, me toca subir las tasas, o mayo, o junio, no sé. Hay un momento en el que usted ya le toca tomar decisiones que no queremos o que no se quieren tomar porque afectaría a los beneficiarios del ICETEX, o todavía hay espacio para que ese dinero entre. Juan Pablo, desafortunadamente nosotros solo tenemos gasolina hasta el mes de abril, es decir, que empezando el mes de mayo, pues deberíamos regresar entonces no a las tasas que hoy estamos ofreciendo del IPC más 2%, sino del IPC más 12%, lo cual haría que los créditos se cuadrupliquen y es lo que nos ha venido preocupando. Es decir, que si el ministerio, en realidad la Dirección de Crédito Público, no traslada esos 350.000 millones de pesos, pues la situación de los usuarios del ICETEX sería supremamente gravosa cuando ya viene siendo preocupante. Entonces, presidente Mauricio Toro, ¿eso significa que ustedes hicieron el anuncio de congelar los intereses sin tener asegurados los recursos? No, los teníamos asegurados porque es que esa plata tiene que estar líquida. Es decir, cuando el Congreso de la República le ordena al Ministerio de Hacienda que traslade los recursos, pues con ese recurso se cuenta. Es decir, ese es un recurso que es de los ahorradores colombianos, que es líquido, que debe estar a disposición. Es decir, eso es una plata prestada, es plata de los colombianos que se presta. Es decir, que ese recurso nosotros partimos de la base de que es líquido. De hecho, el ICETEX ya administra los recursos de las cuentas abandonadas, que es cualquier cuenta superior a 321 ERES hace muchos años. Cuando se tuvo que utilizar, inmediatamente Hacienda los trasladó hace más o menos unos 8 años y empezó el ICETEX a poder subsidiar tasas con ello. Es decir, es un recurso que está en la nación, pero que desafortunadamente por trámites administrativos y lentitud de comunicaciones desde el ministerio, pues no se ha podido trasladar, pero es un recurso que está líquido y con el que nosotros contamos. Precisamente por eso anunciamos aprobada la ley por contar con ese recurso, digamos, ese beneficio. Pero es un recurso que está líquido, no es un recurso que no haya de dónde aparecer. Usted, presidente, ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro José Antonio Campos. Sabemos que él se encuentra en Estados Unidos en este momento y por eso no tenemos una respuesta concreta frente a la realidad de lo que va a pasar con estos créditos. Pero ¿ha tenido la oportunidad de hablar con él previamente o hay alguna fecha tentativa para tratar de desenredar todo esto y que estos recursos finalmente lleguen? Sí, de hecho, el que este artículo hubiera sido aprobado por el Congreso venía con el beneplácito de Hacienda. Por eso es que esos recursos, digamos, que tienen que estar disponibles en términos de que ningún artículo que tenga que ver con presupuesto, con contribuciones, con dinero, pasa por el Congreso si no tiene un visto bueno de Hacienda. Y efectivamente, en el mes de noviembre del año pasado, pues esto tuvo el visto bueno tanto del ministro como, digamos, de las personas que tienen que ver con ello. El problema está con la Dirección de Crédito Público, que es quien, digamos, en este momento se ha negado a trasladar el recurso, que es lo que nos preocupa a nosotros. De esto ya tiene conocimiento tanto el presidente de la República como la ministra de Educación y el equipo, digamos, que acompaña esta gestión del ICETEX, digamos, trasladando el mensaje de urgencia de que si estos recursos no se trasladan, pues tendríamos que volver a las tasas normales del ICETEX. Así que el ministro está en conocimiento, pero el inconveniente está en la Dirección de Crédito Público. Presidente del ICETEX, Mauricio Toro, usted nos dice volver a las tasas tradicionales, es decir, ¿cuánto quedaría costando la tasa de interés del ICETEX a 1 de mayo si esto no se lo giran?
Hoy, gracias a este esfuerzo que hizo el Congreso de la República y el ICETEX, todas las tasas de interés están al 3% más IPC para todos los créditos. No hay ningún usuario del ICETEX que esté pagando una tasa superior al 3% más IPC y al 2% más IPC a los que han tenido un buen comportamiento de pago el último año, premiándolos con 100 puntos básicos menos. De tener que regresar a la tasa original, pues la tasa original no sería del 2% más IPC, sino del IPC más 12% en promedio. Eso quiere decir pues que la tasa subiría de una manera desproporcionada. Y aún así, con esta reducción de tasa que hicimos al 3 y al 2%, hubo créditos que incrementaron su factura y su valor por el crecimiento del IPC, pues no me quiero imaginar lo que le va a pasar a los jóvenes usuarios del ICETEX donde volvamos nosotros a una tasa del 12%. Esto sería el acabose para los usuarios del ICETEX y es precisamente lo que nos está preocupando y por lo que estamos pidiendo el traslado urgente, rápido y eficiente de los 300.000 millones de pesos para poder continuar con el beneficio de reducción de tasa. Presidente, ¿cómo se ha financiado el primer trimestre del año? ¿Cómo se financió? ¿Con qué recursos se puso la plata de la tasa que se congeló y que no se incrementó? Nosotros tenemos unos recursos propios que nos han permitido, digamos, mantener este ejercicio durante estos meses, es decir, eficiencias que hemos logrado gracias a que, digamos, los CDTs y todo el mercado financiero ha tenido para quienes tienen dinero líquido unas rentabilidades positivas, como es el caso del ICETEX, pues esas eficiencias que hemos logrado en nuestras inversiones y en nuestro portafolio de inversión nos ha permitido subsidiar durante estos meses la tasa, es decir, tomar de los rendimientos de las buenas administraciones que hemos hecho del dinero que tenemos, pues recursos para poder subsidiar la tasa sin tener que afectar las finanzas de la entidad. Sin embargo, pues ya las tasas empezaron a bajar, ya el recurso que habíamos logrado por esas eficiencias se está agotando y precisamente es por eso que no podríamos continuar con el beneficio de tasas si el ministerio, en este caso la Dirección de Crédito Público, no traslada los recursos, pues porque ya no tendríamos, digamos, más dinero. Es decir, lo que tuvimos fue gracias a una buena gestión, gracias a todos los recortes que hicimos de presupuesto y las eficiencias que logramos para mantener durante estos meses el recurso, previendo que esto se iba a demorar pues un mes o 2 meses. Se ha demorado más, estamos en este momento con la capacidad de terminar el mes de abril, pero en adelante ya no podríamos continuar con el beneficio y esto generaría pues una gravedad y gravosa para todos los ahorradores y para todos los beneficiarios del ICETEX. Presidente, ¿cuántos beneficiarios se verían afectados? Y no sé, usted dice que ya definitivamente si en abril no se desembolsan estos recursos, pues va a ser muy grave, pero ¿no hay un plan B de pronto? Nosotros, claro, hemos evaluado todos los planes, es parte de nuestra misión tener planes de contingencia, evaluarlos, eso nos implicaría a nosotros en cualquier caso, pues ir a asumir deuda y la deuda internacional está carísima, sea nacional o internacional, y esa deuda pues se ve reflejada al final, por ser una entidad que no recibe recursos de la nación y por ser autosostenible, pues en los créditos, es decir, no haríamos nada, agravaríamos la situación. Estamos hablando de que el ICETEX tiene 1 millón de usuarios en este momento y gran parte de esos usuarios pues hoy se verían afectados con ese crecimiento de esa tasa. En realidad hay 90.000 que son los que tienen más preocupación por esto, pero pues el universo es de 1 millón de usuarios que tiene la entidad. Así que la preocupación de nosotros es poderlo tener antes. Claro que tenemos otros planes de contingencia, pero esos planes de contingencia van contra la tasa y pues al final pues van a terminar pagándolo los jóvenes más vulnerables, que es lo que no queremos y que gracias a esta gestión que se ha venido realizando, pues no han tenido que pagar una tasa superior al 2%. Presidente, quiero trasladarle varias preguntas que nos llegan a través de nuestro chat de YouTube. Nos dice Alexander Barón, llevo 3 meses en el proceso, por favor le preguntan al director por qué no funciona el link para actualizar la cuenta desde antes de Semana Santa, no funciona. Lo mismo Daniela García nos dice, el chat no funciona hace días. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Sí. ¿Qué pasó? Nosotros veníamos con un operador de atención al cliente que tenía muchísimas quejas. Hace 5 meses que yo llegué, lentitud en las respuestas, imprecisión en las respuestas, respuestas que no eran correctas y lo que decidimos fue hacer un cambio del operador. Ese cambio del operador empezó en un proceso de transición. A partir de la semana entrante tenemos un nuevo operador que va a atender todas las preocupaciones, se activan de nuevo todo lo que son los canales chatbot, los canales de video, pero mientras hacemos el cambio del operador que tenía tantas quejas,
normas a la actual, pues eso va a generar un gap que lo anunciamos por redes sociales. En todas las redes anunciamos que íbamos a tener unas semanas donde mientras hacíamos el cambio vamos a tener dificultades de la comunicación, pero el nuevo operador que está especializado, que va a prestar un mejor servicio, era completamente inhumano e indignante que una persona tuviera que esperar 43 minutos a que el call center del ICETEX respondiera y les atendiera su preocupación, y a raíz de eso entonces arrancamos con uno nuevo donde esperamos que máximo en 2 minutos puedan ser atendidas las llamadas. Ese, digamos, servicio de chatbot y todos los nuevos links deben estar en los próximos 15 días habilitados con el nuevo operador que tenemos para mejorar la atención, la eficiencia en los tiempos y la claridad, porque especializamos cada una de nuestras líneas de atención para atender a casi 1 millón o más de 1 millón de usuarios que tiene el ICETEX. Permítame un segundo, presidente, porque quiero volver con Gabriel del Toro, quien es delegado de la Procuraduría y que está además acompañándonos en medio de esta, pues, de esto que para mí es una denuncia, por lo menos un llamado de alerta que se tiene que hacer para garantizar un valor de crédito que sea pues mucho más fácil para el bolsillo de los beneficiarios del ICETEX. Teniendo en cuenta que ahora la Procuraduría se suma a este llamado, procurador Gabriel del Toro, ¿ustedes ya han tenido respuesta desde Crédito Público o tampoco? Bueno, hicimos una primera reunión, Juan Pablo, en sede pues, de la Procuraduría General de la Nación. La verdad, la Procuraduría quedó bastante preocupada de acuerdo a las respuestas que dio la Dirección de Crédito Público, porque en términos generales no tienen de forma muy clara de dónde van a sacar los recursos para cumplir pues, con el mandato pues, que nos da la ley y poder principalmente cumplirle a los estudiantes que hoy tienen pues la expectativa de que efectivamente sus tasas de interés se mantengan como van a la fecha. Esto realmente genera un riesgo en la gestión contractual del ICETEX, en la gestión del Ministerio Público, primero porque hay incumplimiento de una norma, pero segundo porque aquí la preocupación es frente al crédito educativo y el acceso a la educación superior de más de 1.2 millones de estudiantes que actualmente acceden a la educación superior a través de los créditos que otorga el ICETEX. Pasó, procurador, porque además lo dice usted y lo repite el presidente del ICETEX. ¿Qué pasó entonces con esa ley o ese artículo en donde se aprobó el traslado de esos recursos de las cuentas inactivas al ICETEX? ¿En realidad no hubo forma de hacerlo o qué explicación hay para eso? Bueno, de acuerdo a la información que nos dio la Dirección de Crédito Público en esta reunión, esos recursos, como no tenían una destinación específica, pues fueron utilizados a través del presupuesto general o hicieron unidad de caja con el presupuesto general de la Nación y fueron utilizados pues en los diferentes gastos que pudo haber tenido el Estado. Sin embargo, la ley es muy clara, ya estamos a 2 meses de haberse cumplido el mandato de la ley y el exhorto que nosotros le hicimos al Ministerio de Hacienda, en específico a la Dirección de Crédito Público, es que encuentren las herramientas para girar estos recursos al ICETEX en defensa pues, de los más de 1 millón de estudiantes que se verían perjudicados si efectivamente no se giran estos recursos antes de finalizar el mes de abril. ¿Cumplimiento, si no se entregan estos recursos, daría lugar a una eventual investigación disciplinaria? Bueno, en este caso no quisiera anticiparme porque efectivamente estamos dentro de la misionalidad preventiva, estamos generando los exhortos a los que haya lugar, realizando las mesas de trabajo y generando pues las alertas frente a esta situación que es crítica para todos los estudiantes. En su momento se evaluará si efectivamente hubo una transgresión a un deber funcional o a una norma y si no se está cumpliendo pues el mandato legal, el deber que nosotros tenemos como procuradurías preventivas efectivamente es realizar los informes de traslado disciplinario. Sin embargo, no estamos frente a esa situación en particular, todavía estamos dentro de la actuación preventiva y esperamos que efectivamente el Ministerio de Hacienda, en específico la Dirección de Crédito Público, atienda estos exhortos que ha hecho la Procuraduría General de la Nación, que lo está haciendo el presidente del ICETEX, y que se destinen a la mayor brevedad posible estos 300.000 millones de pesos. Gabriel del Toro, delegado para la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Mauricio, Juan Pablo, Andrea y a todos los miembros pues, de la mesa, muchísimas gracias por esta invitación, al presidente Mauricio Toro también, al cual continuaremos sentados en estas mesas de trabajo en la Procuraduría para continuar exhortando a que se resuelva este tema a la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
Mauricio del Toro, director. No, presidente, Mauricio director Toro. Mauricio Toro, A ver, Mauricio Toro, el uno- Mauricio Toro. Gabriel del Toro. Mauricio Toro. Uno es de él, el otro es él. Sí. Mauricio Toro, gracias por estar con nosotros en Sigla W. No, muchas gracias a ustedes y yo espero que esto se pueda zanjar cuanto antes. Agradecerle a la Procuraduría pues el acompañamiento que se da a raíz de una preocupación de un ciudadano que dice qué va a pasar con mi crédito y yo estoy seguro que pues la dirección del Tesoro pues va a trasladar el recurso. De lo contrario, pues no estaríamos cumpliendo ni las promesas de gobierno, pero adicionalmente a eso estaremos afectando a muchos jóvenes que se han beneficiado hoy de esa reducción de tasa, así que seguiremos trabajando para lograr el recurso y de esa manera mantener el beneficio durante el año 2023 y les estaremos contando mil y mil gracias. Presidente del ICETEX, muchas gracias. Bueno, oiga, Paola, crédito público, esto es José Roberto Acosta, ¿no? Sí, señor. José O sea, él es el que tendría que hacer la... el que tendría que estar allá haciendo la gestión para que se desembolse rápido la plata, ¿sí? Mauricio, ¿usted qué le dijeron en el Ministerio de Hacienda? Pues el ministro se encuentra, como Sí, él está bien en sabes, Washington. está en Washington. Pero es que Entonces, es José Roberto Acosta, ¿no? Es José Roberto el que tiene que contestar, Sí. ¿sí? entonces del ministerio dicen que tan pronto pues llegue el ministro de los Estados Unidos, pues nos darán una respuesta oficial de qué se va a hacer frente a esa petición que está haciendo la Procuraduría y pues obviamente ICETEX cuál va a ser esa mediación que ellos van a tener. Pero hay que preguntarle a José Roberto Acosta. Yo creo que de pronto... Él sí está en Colombia. De Es pronto que el sí él está ministerio acá. se lava las manos con que el ministro está viajando, pero a ver, quien está haciendo la gestión es el director de Claro, crédito público. y él está acá, Y él está en está Bogotá. acá, le habló él esta mañana Él con está ustedes. despachando de la séptima con séptima. Y esta